Melton Pineda, Don Amauris Aybar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, el corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero expresar mi tristeza al enterarme del fallecimiento de Yanedi Clock. Yanedi Clock, dirigente, militante del Partido Revolucionario Dominicano, una dama pues muy trabajadora, emprendedora, que es muy conocida, era muy conocida en los medios de comunicación, porque ella desde hace muchos años, creo que ya no estaba en esa actividad, pero hace años que brindaba un servicio de coordinación de programas para los productores independientes. Ella coordinaba los invitados y hacía este servicio no a un programa, sino a varios programas que tenía como cliente, que los atendía desde su casa. Yo, pues, hace años que tenía su colaboración, y su colaboración siempre muy entusiasta. Así es que me apena mucho enterarme de la muerte de Janet Dicló, una persona sumamente agradable. Y hay otro tema que a mí me gustaría que se precisara, se esclareciera, porque en las discusiones del pacto eléctrico, y yo no voy a profundizar en el tema, pero solamente lo voy a introducir, porque evidentemente que ustedes saben que la agenda del día de hoy tiene otros temas, pero en las discusiones del pacto eléctrico hay una propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, tengo entendido que es del CONE, esta propuesta, que procura la eliminación de la unidad de electrificación eléctrica del Estado, la UERS. Eliminar la UERS. Y a mí esta propuesta realmente me resulta contraproducente, extraña, porque la UERS juega un papel solidario. Yo no sé cuál es la tasa de retorno inmediata, si lo vamos a buscar de manera tangible, de lo que hace la UERS. Yo sé cuál es la tasa de retorno social de lo que hace la UERS. Y su tasa de retorno social, pues, va muy en la onda de las preocupaciones que ha tenido Danilo Medina
desde el principio de su gobierno, porque Danilo Medina todos los domingos está haciendo unas visitas sorpresas, y esas visitas sorpresas por lo general son a comunidades apartadas de las que nadie se acuerda, y que incluso si se le midiera por su nivel de votación o su incidencia en un proceso nacional, tal vez por eso ni siquiera los políticos en campaña visitan esas comunidades a las que Danilo Medina pues le ha prestado atención desde el primer día de su gestión de gobierno. Entonces, justamente el trabajo de la UERS consiste en auxiliar a estas comunidades apartadas, llevándole pues la electrificación. Una cosa que en el siglo XXI tiene que ser una meta como la de la alfabetización. Así como nos hemos propuesto pues eliminar el analfabetismo, desde luego que la República Dominicana tiene que eliminar la existencia de comunidades que no dispongan de alumbrado eléctrico. Y aunque eso, para lo que estamos en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo o en las principales ciudades del país, suena extraño que haya comunidades, muchas comunidades sin electrificación, pues esa es parte de la realidad social dominicana. Entonces, estamos hablando de eliminar la entidad que cumple ese rol. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo sencillamente que ese es un costo para la industria eléctrica. ¿Y quién ha dicho que los grandes problemas de la industria eléctrica están por ahí? ¿Quién ha dicho que eso tiene que ver con el subsidio de 1.500 millones de dólares que en estos momentos está cubriendo el Estado y que se ha reducido por la cuestión esta de la baja de los precios internacionales del petróleo? ¿Quién ha dicho que eso toca para nada el gran problema de este país en la industria eléctrica? Entonces vamos a empezar por ahí. A mí eso, es más, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no creo que el gobierno del presidente Danilo Medina acoja una propuesta como esa en el pacto eléctrico. Pero la quería citar. Entonces, también en esta onda, tampoco voy a profundizar mucho en el caso de Blas Olivo, porque Melton Pineda había dado prácticamente la información que ofreció ayer la policía y el Ministerio Público, lo que indica que él tiene bastante información sobre ese caso, que se resume a que la policía y el Ministerio Público han dicho que se trata, Melton lo había dicho, de una banda pues que la dirige un caballero que está condenado a 30 años en Monteplata, que se llama José Rodríguez Almonte, apodado Hop, condenado a 30 años en Monteplata, y el oficio es el robo de vehículos y tumbes a gente que vende droga, a narcotraficantes. Entonces, esta banda pues habría sido, según la policía y el Ministerio Público, la responsable del asesinato de Blas Olivo, por Blas Olivo resistirse a que lo despojaran de su vehículo. Por ahí anda la cosa, pero yo sé que Melton tiene otros detalles, y ahí con él entonces uno puede tener un debate y informaciones más precisas sobre
esta situación tan lamentable para todos los amigos de Blas Olivo, su familia, todos sus colegas periodistas, que de repente pues reciben esta infausta noticia de que pues había sido asesinado en un intento de asalto, ¿no?, para despojarlo de su vehículo. Son las 7:09 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, vamos a tratar el tema de los acontecimientos de ayer en la Cámara de Diputados, donde fue declarada de urgencia, aprobada en 2 lecturas consecutivas, la ley que convoca, la ley que establece la necesidad de la reforma constitucional. Esta ley, pues, ayer recibió el endoso, el apoyo de 149 diputados. Para que pasara con las 2/3 partes, se requerían 124 diputados. Ayer, pues, la ley recibió el apoyo de 149 diputados. Si a estos 149 diputados, si a estos 149 asambleístas que representan no la 2/3 partes, sino próximo a las 3/3 partes, no la completan, pero próximo a las 3/3 partes de la matrícula total de la Cámara de Diputados, si a estos 149 asambleístas se suman los 32 asambleístas senadores, entonces el panorama que tenemos para el próximo sábado, cuando se va a reunir la Asamblea Revisora de la Constitución de la República, es que esta reforma, pues contará con mucho más. Es más, ahí sí estamos hablando casi de las 3/3 partes. Porque apenas 38 diputados, si la situación se mantiene como se presentó en la Cámara de Diputados, 38 diputados votarán en contra, y entonces lo de los 149 más 38 serían 187 votos contra 38 votos. Ahí, pues, cualquier argumentación de que se requiere un tipo de mayoría ya para la reforma, pero en la reforma se está claro que la reforma se requiere las 2/3 partes. Eso se está claro. Como también se requería las 2/3 partes para la segunda lectura de urgencia. Fue posible ayer porque estaba sobrepasada las 2/3 partes. Si no, no se podía hacer lo de las 2 lecturas de urgencia. Entonces, por ahí no hay cuestionamiento. Por ahí no hay cuestionamiento. Es decir, el que quiera pues impugnar lo que ocurrió en el día de ayer, ahí pues podrá hacerlo, pero es evidente que está agotando una etapa. Está agotando una etapa, pero no tendrá ningún resultado. Ayer se produjo el respaldo de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano en bloque a esta ley, lo que confirmó lo que habíamos planteado de
la existencia de un acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano para el establecimiento de un gobierno de unidad nacional, que en lo inmediato, en lo que atañe a congresistas y a alcaldes o alcaldesas, a regidores, pues consiste en que tendrán la opción de postularse. Tendrán la opción de postularse y el acuerdo pues respaldará a cada quien en lo que tiene hasta este momento. Aparte de otras cosas que pueda incluir. Porque si estamos hablando de un gobierno de unidad nacional, estamos hablando de un gobierno de unidad nacional, es decir, estamos hablando de participación en el gabinete de un gobierno de unidad nacional. En primer lugar, entonces, el Partido Revolucionario Dominicano se expone, y desde hecho, esos ataques no se han hecho esperar, a una ola de ataque de parte de sus rivales del Partido Revolucionario Moderno, porque es la oportunidad que tiene el Partido Revolucionario Moderno para asumir de manera total el espacio de la oposición. Entonces es natural que cuestione y critique al PRD. Lo que yo me pregunto es, ¿qué cosas pueden decirse o argumentarse contra el ingeniero Miguel Vargas Maldonado que no se hayan estado argumentando? Porque los ataques que ahora se harán por el hecho de lo que ocurrió en el día de ayer, pues se venían haciendo prácticamente igual. Escuchaba unas declaraciones del doctor Guido Gómez Mazara censurando estos acuerdos, pero él está diciendo lo mismo que viene diciendo desde hace tiempo. Los mismos epítetos, las mismas descalificaciones, los mismos insultos contra Miguel Vargas Maldonado, lo mismo. Y el PRM, por otra parte, estaba pues en un ejercicio de hostigamiento y de disminución de Miguel Vargas Maldonado por la creencia errática de que había que llevarlo a un acuerdo, pero que había que debilitarlo para que él no tuviera ninguna otra opción. Y eso fue un error, y un grave error. Entonces, en lo ocurrido en el día de ayer, no solo hay una definición en cuanto a que ya es claro que hay reforma de la Constitución. No, ayer se definió otra cosa. La única alianza de impacto que podía tener un frente opositor para presentarse ante la sociedad como una opción de poder era una alianza PRD-PRM. Con adelanto, el gobierno y Danilo Medina se han quitado esa posibilidad de manera temprana, lo que limita el escenario de Luis Abinader y por lo tanto sus posibilidades. Ayer en los turnos hubo argumentos contrarios que eran de esperarse y además las consabidas acusaciones de soborno. Pero es evidente que fueron tiros a la ciega. Y me refiero de manera específica al turno del vocero de
los diputados del PRM, Nelson Arroyo. Tiros a ciegas, que en las últimas horas los diputados habían estado haciendo acoso, objeto de soborno por parte de funcionarios del gobierno. Y citó a esos funcionarios del gobierno con de manera tan desafortunada que entre los citados, entre los que estaba haciendo esa acción de la que él supuestamente tenía pruebas o tenía testimonios, estaba entre ellos Juan Temito Clesmontaz, que desde el viernes de la semana pasada está en París. Está en París cumpliendo unos compromisos oficiales. De manera que no podía estar en los supuestos acosos de la última hora. En el caso de los otros funcionarios citados, él se refiere a Gonzalo Castillo, se refirió a Marino Collante. Señores, ¿puede un funcionario público abrir una gaveta y empezar a dar supuestos sobornos para una reforma constitucional? Mire, ni siquiera en la reforma más torpe y atropellante que se hizo en este país, las cosas ocurrieron así. Porque no hay manera de que un funcionario público pueda hacer eso. Es decir, la reforma constitucional de Andrés Bautista e Hipólito Mejía no se hizo eso. No, estoy hablando de lo de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque eso no puede hacerlo ningún funcionario público, y menos con todo el conjunto de leyes de transparencia. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer, a menos que él, en vez de estar trabajando para que un presidente se reelija, lo que se esté es creando un expediente. Y él mismo no llevándose a una cárcel, el funcionario que haga eso. Es decir, con decirle que ni siquiera Hipólito, que manejó la cosa de manera atropellante, ni siquiera Hipólito, nunca los alegatos hicieron referencia de manera directa a funcionarios públicos, porque eso no lo puede, no hay posibilidad de eso. Ahora, lo importante, dirán los que me escuchan, no es quien lo haya hecho. Lo censurable es que se haya hecho. Y la pregunta es, ¿se ha hecho? Bueno, señores, yo creo que si hemos visto que el camino de la reforma ha sido el camino de los pactos políticos, evidentemente que Danilo Medina, al escoger el camino del pacto político para la reforma, evidentemente que estaba desechando el otro camino. O hagámonos la siguiente pregunta. Cuando hay incluso sectores del PLD que puedan estar, o gente vinculada que puedan estar insinuando eso. ¿Hubo necesidad de sobornar a algún legislador del Partido de Liberación Dominicana? No. En el PLD lo que hubo fue un acuerdo Leonel Danilo. Y ese acuerdo lo acogieron todos los legisladores. Uno que no quiso acoger ese acuerdo tuvo la dignidad, porque no estoy diciendo que los otros sean indignos, no, sino la dignidad de renunciar. De renunciar, porque si no lo hace mediante una renuncia, entonces él está desacatando una línea de su partido y está haciendo quedar mal a su líder, al que le pidió que acogiera ese acuerdo. Entonces, para no hacerlo, para no colocarse sobre la disciplina de su partido, como mi partido llegó a este acuerdo y yo no lo voy a acoger, yo renuncio. Cuando yo hablo de la renuncia, hablo de eso, ¿no? Porque todos los demás
se acogieron a la decisión de su partido. Ahí nadie habla de esa práctica. Entonces, en el caso de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano, bueno, igual, hay un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano. En ese acuerdo, para los PRDistas, aparece una oportunidad que estaba lejana por la crisis interna entre esos dos partidos. Porque todo el que tiene dos dedos de frente sabe que en medio de esa división, el que sea candidato por el PRM o el que sea candidato por el PRD tienen escasas posibilidades. Entonces, a los PRDistas se le presentó una oportunidad mediante un pacto político, asumido de manera total, de conservar las posiciones que tienen actualmente. Entonces, ellos llegaron a un pacto político. Ahí no se trata de que se fueron a buscar al PRD los diputados que hacían falta para completar la reforma. Y que se discutió con algunos y que otros se... Ahí hubo un acuerdo político. Incluso nosotros estuvimos conversando en el día de ayer en vivo con algunos diputados en las transmisiones de Margaret Ramírez y en el propio turno del diputado Arroyo. Si hay interés de sobornar, desde luego que van y le van a hacer propuestas a diputados del PRM. Y no hay un solo diputado del PRM que pueda haber planteado que se le hizo una propuesta de esa naturaleza. No hay un solo diputado del PRM. ¿Por qué? Porque no había un acuerdo con el PRM. Y el PRM, al no haber acuerdo político con el PRM, entonces no hubo acuerdos individuales con diputados PRMistas. Me van a decir que hubo 2 votos del PRM y que entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es sencillo. Sencillo. Esos 2 diputados del PRM que votaron por la reforma estaban fuera del PRM. Estaban fuera del PRM porque esos 2 diputados del PRM fueron los mismos 2 diputados, Juan Morales y Fabio Vargas, fueron los 2 diputados del PRM que votaron por la ley de partidos. Y el PRM anunció inmediatamente que los iba a expulsar, que los iba a sancionar. Entonces estos 2 diputados están en el aire. ¿Qué hacen esos 2 diputados que están en el aire? Llegan a un acuerdo con el PRD. ¿Para qué llegaron a un acuerdo con el PRD? Bueno, ellos se incluyeron en el acuerdo general que hizo el PRD para la repostulación de sus legisladores y serán repostulados en la boleta del PRD. Pero ellos no estaban en el PRM, porque el PRM había anunciado que lo iba a expulsar. Ahora, si hay algún diputado, y fíjense que estamos hablando en un medio abierto, donde no hay, como dice nuestro eslogan, aquí no estamos para tapar el sol con 2 dedos. Si hay algún diputado que fuera objeto de alguna propuesta, pues puede hacerlo, puede llamarlo y puede decirlo del PRM. ¿Por qué? Porque el camino que se escogió fue otro camino, fue el camino del entendimiento político. Podrá ser más costoso que incluso el otro. Podrá serlo, nadie sabe, porque este acuerdo tiene implicaciones. Y en política no hay absolutamente nada, como en la vida, ninguna acción que usted emprenda, que la acción nada más le mande flores, que la acción nada más sea positiva. No. Eso tiene sus implicaciones. Las tiene como todo en la vida.
la tiene, pero es evidente que el camino escogido por Danilo Medina, el camino trazado por Danilo Medina para esta reforma ha sido el del pacto político. Por eso la gallolocada de estar citando gente que evidentemente se traen por traerlas. Por traerla, porque, les repito, si hubo una reforma aquí atropellante, si hubo una reforma aquí que se hizo contra viento y marea y contra toda la sociedad, y sin ni siquiera consultar al partido que era el PRD, fue la reforma de Hipólito, y en esa reforma nunca se habló de que un funcionario abriera la gaveta de una institución pública para sobornar a nadie. Nunca se habló de eso. Es decir, ahí, porque eso era una estupidez. Eso es una estupidez. Entonces, si no se cometió en esa reforma tan atropellante, en esta reforma que ha recorrido el camino del entendimiento, en términos políticos, menos razones la había. Menos razones la había para eso. Porque no se trataba incluso de una reforma a la que le estuvieran haciendo falta 2 o 3 votos. 2 o 3 votos. Se necesitaban ayer 124 votos. Habían 149. Habían 149. ¿Cuántos se necesitaban en el Senado y cuántos votos hubo en el Senado? Sí, solamente con acuerdos políticos puede ocurrir una cosa como esa. Y es evidente que ese ha sido el camino. Que usted esté de acuerdo con los acuerdos o en desacuerdo, esa es otra cosa. Pero es evidente que esas denuncias pues han sido alegres y como pueden encontrar la gente por lo que las experiencias que tiene, por las cosas que se comentan, por la propia imagen del Congreso, puede darle, la gente sin mucho conocimiento puede darle, digamos, alguna aquiescencia. Se repiten, pero imagínense, uno de los que estaba supuestamente comprando gente estaba en París desde hace tiempo. Es decir, parece que lo estaba haciendo desde allá. Y no sé. Yo sé que fue muy importante también lo de Luis Abinader, pero son las 7:31. Yo sé que será tema de debate hoy aquí en el Sol de la Mañana. Cambio fuera, Mauricio.